con la prisa de que no entran las cosas a tiempo, por eso se me olvida grabar. Ya está grabando, ¿eh? Otra vez comparto. Aquí está. Ok, bueno, pues entonces esa situación. Y qué bueno, porque no van a decir que tengo prejuicio contra las cubanas, sino simplemente yo en lo particular soy mexicano, pero no las soporto. Tuve clientes cubanas y eran un fastidio en lo particular para mí, que no soy muy hablantín. Habrá algunos que les fascine cómo hablan, porque hablan hasta por los codos y te ponen, y aquí te están hablando, entonces es una cosa impresionante. Bueno, decíamos que hay una excepción cuando el cónyuge mexicano radica en el extranjero por encargo o comisión del gobierno mexicano. Ahí la situación está en que pues, se entendería que es una situación por razones diplomáticas y entonces, pues si el marido se va al extranjero y allá se casa, pues no puedes aplicarle la misma de que son 2 años en territorio nacional, porque él está haciendo una labor de representación diplomática principalmente en el extranjero. Entonces ahí se exceptúan los 2 años. En el caso de matrimonios celebrados entre extranjeros, la adquisición de la nacionalidad mexicana por uno de los cónyuges le da a la otra persona el derecho con posterioridad de obtener la nacionalidad mexicana por naturalización. Es decir, tantos casados se casaron en España, pero uno se nacionaliza, e inmediatamente tiene la posibilidad del otro de naturalizarse. ¿Ok? Muy bien. Si el extranjero que pretenda naturalizarse mexicano tiene residencia en territorio nacional durante los 2 últimos años inmediato y también que sea descendiente de un mexicano por nacimiento y esto para favorecer la unión familiar o tenga hijos mexicanos por nacimiento, se puede dar el mismo caso de 2 años. Es decir, la idea es, yo soy nieto, pero mi papá era mexicano. Yo soy nieto y nací en Estados Unidos, pero yo quiero naturalizarme mexicano, tendría 2 años que pasar en México y ya automáticamente puedo obtener esa naturalización. Principalmente, aunque yo sea estadounidense, ¿por qué? Porque se supone que si mis padres eran mexicanos, pues a lo mejor conozco la naturaleza de las costumbres o la historia de México. Otra cuestión es, si yo tengo hijos mexicanos, y obviamente, pues es lo mismo que con la esposa. Los hijos también te pueden arraigar. Entonces, si tienes hijos mexicanos, pues bastarían 2 años para que te puedas naturalizar mexicano. Otra cuestión es que el extranjero sea originario de un país latinoamericano o de la península ibérica, en donde lo que se va a privilegiar para reducir la residencia a 2 años es que haya un origen común, en este caso países latinoamericanos o España, pues tienen un origen común, la unidad en el idioma y de alguna manera las costumbres. ¿Por qué? Porque bastantes de nuestras costumbres son relacionadas con España. Entonces, cuando sucede eso, pues tenemos la misma razón, donde hay la misma razón existe el mismo derecho. Tú para un peruano, para un hondureño, para un argentino, puede ser hasta en cierta forma más fácil acostumbrarse a las costumbres mexicanas que a las de otro país y por lo tanto, pues no tendrás que tener 5 años necesariamente para obtener la naturalización. La última es una situación que no se marca dentro de lo que debería de ser un término como los 2 años que se mencionaban en los casos anteriores, pero pues sí puede darse. Cuando un extranjero haya prestado servicios o realizado obras destacadas de manera en materia cultural, social, científica, técnica, artística, deportiva o empresarial que beneficien a la nación. Aquí esto resulta ser que es cuando un extranjero lo consideramos casi, casi como un mexicano y no importa ya el hecho, sino que ha aportado cosas impresionantes a México, pues entonces se da la nacionalidad. Un caso que fue muy sonado fue en 1986. El técnico de la selección, Bora Milutinovic, de origen serbio,
pues llevó a la selección, estuvieron después del temblor, pues fue una situación terrible, y entonces al señor Bora le dijeron, pues te ofrecemos la nacionalidad mexicana para que no sea serbio. Y el señor Bora Milutinovic dijo, pues yo respeto, pero pues no quiero la nacionalidad, y no la aceptó. Pero se le iba a dar bajo este criterio de que había hecho una aportación deportiva muy fuerte al país. También en esos mismos años, como Plácido Domingo tuvo unos familiares que fallecieron en el edificio Nuevo León. Plácido Domingo vino a México y se puso con palas a estar en las zonas de los derrumbes, tratando de ver si podían sacar a sus familiares. La mala suerte es que pues, desgraciadamente fallecieron, y técnicamente después de eso se puso a dar conciertos para, pues, para recaudar fondos para los damnificados del movimiento sísmico de 1985. Y como en el 89 le dijeron a Plácido Domingo, señor Plácido Domingo, le ofrecemos la nacionalidad mexicana. Y entonces, pues él también la rechazó diciendo, pues yo me siento mexicano no porque tenga la nacionalidad, pero yo me siento mexicano porque yo hice mi vida en México. Yo tengo mi casa en México. Yo escuché a Cricri, escuché a Agustín Lara, yo no necesito tener la nacionalidad. Y también la rechazó. Y así como eso les puedo contar de muchos otros más, pero existe la disposición. Aquí el problema es que no es necesario acreditar residencia. Basta con que el Ejecutivo diga, pues te damos la nacionalidad, aunque tenga 6 meses en el país, técnicamente con eso el presidente ya le está dando la nacionalidad a quien él quiere. Sin embargo, pues vamos a ser sinceros, o sea, no ha habido muchas situaciones en las cuales el presidente en verdad otorgue la nacionalidad de esta vida privilegiada, esta vía especial, porque pues simplemente no ha habido quien las acepte. Entonces esa es la situación con la vía especial. Y después tenemos la vía automática. A ver, ¿qué está? Aquí está. Esta. La vía automática. Aquí lo que pasa es que va a bastar una residencia de un año inmediato anterior a la solicitud en caso de, uno, adoptados; dos, menores descendientes hasta segundo grado sujetos a la patria potestad de mexicano. Aquí obviamente un tío puede pedir la nacionalidad mexicana para un sobrino que haya nacido en Estados Unidos, o para un adoptado. Aquí la figura del adoptado, hay que recordar que era una figura semiplena, es decir, tú no tenías la calidad de hijo, sino eras el adoptado. Por eso sus hermanos hacían sus chistecitos esos famosos de, ay, es que yo no me parezco a mi mamá ni a mi papá, es que tú eres el adoptado. Y eso, pues, puede sonar cruel y puede sonar feo, pero pues lo usaban mucho los hermanos mayores en contra de uno, ¿verdad? Pero, pues realmente hoy el problema es que la adopción en México ya se volvió una adopción plena, y la calidad del adoptado es que va a ser hijo biológico del adoptante. Por lo tanto, si es hijo biológico del adoptante, pues es como si hubiera nacido en una vía natural por parte del adoptante, y por lo tanto, pues ya es mexicano por nacimiento por el hecho de que sus padres son mexicanos por nacimiento. Pero esa es una característica que tenía, pero la ley nunca lo manejó, principalmente porque estos reglamentos que estamos comentando, pues vienen de los años 70, entonces por eso todavía se manejaba la figura del adoptado. Entonces, en estos casos, los menores descendientes hasta segundo grado, que podrían ser sobrinos, que podrían ser nietos, pues que estaban sujetos a patria potestad de mexicanos, pueden ejercer su vía automática para obtener la nacionalidad, siempre y cuando estos menores puedan hacerlo dentro del siguiente año también de que cumplan su mayoría de edad. Es decir, le pueden dar una naturalización, digamos, provisional hasta que llegue a los 18 años y que diga si quiere ser mexicano o quieres optar la nacionalidad que tienes. Si ellos dicen, ok, pues provisionalmente van a ser mexicanos, pero si llegados los 18 años ellos quieren seguir siendo mexicanos, tienen que
dentro del año siguiente a su mayoría de edad, tienen que protestar como mexicanos, obtener su certificado de nacionalidad o en un momento dado pedir la carta de naturalización. Pero se le tendría que dar sin ningún problema. Eso es lo que se refiere con la vía automática. Entonces, con esto terminaríamos lo que se refiere a estas categorías de naturalización. La reglamentación de los documentos es muy interesante. Por ejemplo, la carta de naturalización producirá sus efectos al día siguiente a su expedición. Hay que tomar en consideración que los que vienen por vías ordinarias o bien por alguna vía privilegiada, excepto matrimonio, que obtengan su carta de naturalización, normalmente el presidente hace una sesión al año en el cual se entregan cartas de naturalización. Y inmediatamente que entregan cartas de naturalización, al día siguiente ya se pueden considerar como mexicanos. Eso es lo que pasa normalmente. Sin embargo, cuando tú obtienes la carta de naturalización por vía de matrimonio, se tramita por aparte, no se entrega en la misma ceremonia, sino se hace una entrega, digamos, semiformal, y esta entrega semiformal, lo que va a tener como característica es que se entrega la carta directamente al interesado. No se hace la ceremonia que se hace con las vías ordinarias o de otro tipo. Entonces, ese tipo de entrega, pues no cae dentro de la ceremonia. Segunda situación, las ausencias temporales del país no te interrumpirán la residencia, salvo que ésta se presente durante los 2 años anteriores a la presentación de la solicitud y excedan en total 6 meses. Si tú eres español y te vas 7 meses a España, no puedes alegar que tuviste 2 años de residencia. Y entonces, a partir de que regreses, pues entonces se tendrán que contar los 2 años de residencia. No te van a impedir regresar al país, pero sí vas a tener que retomar tus años de residencia a partir de que te empieces a quedar los 2 años a partir de esa estancia tan larga. Lo normal es que las salidas de los extranjeros deben de ser pues, 1 mes, 2 meses, quizá 3, pero ya cuando son 4, 5, 6, híjole, hay que tener mucho cuidado por si regresas, no te vaya a perjudicar la residencia si te estás haciendo trámites de naturalización. Después, la residencia que se refiere a los casos de adoptados o menores sujetos a patria potestad deberá ser ininterrumpida. Dicho de otra manera, ellos no pudieron haber salido a ninguna parte durante todo ese tiempo del año. Acuérdense que los menores y adoptados solamente tienen 1 año de residencia. Quien adquiera la nacionalidad mexicana por matrimonio la conservará aún después de disuelto el matrimonio. Si se divorcian, ni modo, pero ella es mexicana. Así que pues, esperando que aproveche muy bien esa nacionalidad. Y no importa quién tenga la culpa, o sea, no puedes echarle la culpa al marido de que tuvo el divorcio y que pues, no quiere la nacionalidad. Tú la, tú la pediste, te la dieron, se acabó el divorcio y el matrimonio, pues sí, pero tú sigues siendo mexicana. En el caso de casos de naturalización, la Secretaría de Relaciones Exteriores recabará previamente la opinión de la Secretaría de Gobernación. Como lo vamos a ver en el tema siguiente, la Secretaría de Gobernación es la que regula todo lo relativo a los extranjeros. Y por lo tanto, cuando yo tengo que pedir opinión sobre si el tal extranjero debe o no debe tener la nacionalidad, inmediatamente le pido a la Secretaría de Gobernación que me dé su informe. Y si la Secretaría de Gobernación me dice que no es una persona idónea para la naturalización, pues híjole, lo voy a tener que echar todo para atrás. ¿Ok? Muy bien. El procedimiento para la obtención de la carta de naturalización se suspenderá cuando al solicitante que se le haya decretado auto de formal prisión o de sujeción a proceso en México o sus equivalentes en el extranjero. ¿Por qué eso? Pues la lógica es, si tú fuiste una persona que ya hace un acto ilegal, ¿qué te costaba mentir para obtener una carta de naturalización? Por eso, pues, si ya habías pedido la carta de naturalización y de pronto se da un auto de formal prisión, que ya no es auto de formal prisión, basta con un auto de sujeción a proceso, pues con eso simplemente, ¡pum!, ya se te detiene tu trámite de la carta de naturalización. Lo vas a poder continuar si es que eres absuelto en sentencia.
Entonces, si te acusa, que te dicen, es que lo vamos a acusar, pero resultas inocente, se te puede continuar el trámite, pero por lo menos en ese momento se va a suspender. ¿Ok? No se expedirá carta de naturalización cuando el solicitante se encuentre en cualquiera de los siguientes supuestos. No cumplir con los requisitos que establece la ley, pues obviamente si no cumples con eso, pues no puedes tener carta. Estar extinguiendo una sentencia privativa de libertad por delito doloso en México o en el extranjero, que se supone que te lo tienen que suspender, pero si ya estás sentenciado, pues eso quiere decir que si lo cumpliste, entonces por lo tanto, pues pum, ahí sí ya no hay procedimiento. O cuando no sea conveniente a juicio de la Secretaría, en cuyo caso deberá fundar y motivar su decisión. Eso da motivo a procesalmente, si el acto no está fundado y motivado, ¿qué va a suceder? Se vio el artículo 16 constitucional, te vas al amparo y puedes obtener del amparo que se te vuelva a tomar en consideración, pero se debe de haber una posibilidad en ese sentido. Ahora, la Secretaría declarará previa audiencia del interesado la nulidad de la carta de naturalización cuando se hubiera expedido sin cumplir con los requisitos o con violación a la ley. La declaratoria de nulidad se fijará la fecha a partir de la cual dicha carta será nula y en todo caso se dejarán a salvo las situaciones jurídicas creadas durante la vigencia de la carta a favor de terceros de buena fe. Aquí hay que tener en consideración lo siguiente. De acuerdo con la ley de proceso administrativo, si la Secretaría de Relaciones Exteriores hace la nulidad de la carta, declara la nulidad de la carta, no te vas al amparo directamente. El amparo te puede servir para que lo vuelvan a estudiar, pero si te van a dar para abajo, te van a causar la nulidad o te van a declarar la nulidad de la carta, lo lógico es que tienes que irte por la vía administrativa, juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y si por alguna razón ahí te dan otra vez sentencia contraria, pues ahí sí ya te vas al amparo, pero no te vas al amparo indirecto, te vas al amparo directo, porque es contra resolución que pone fin a juicio. Eso es lo que se tiene que hacer. Sí, a lo mejor por el hecho de que no está bien fundada o motivada la no expedición, o bien incluso, ¿por qué no la nulidad? Te puede reservar a que te lo vuelvan a estudiar, pero no te dan una solución definitiva. Lo lógico es que si vas a atacar la solución definitiva, tienes que pelearlo en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y posteriormente en el amparo, y si es necesario, en la revisión del amparo, si es que tocan puntos constitucionales. Ahora bien, esto es una situación que no deberíamos ni de estudiarla, pero como ya lo dijimos, pues, está establecido en la ley. El derecho de opción es el derecho que tiene una persona a la cual dos países le atribuyen a su nacionalidad para dejar una de lado y seguir con la mexicana, o bien dejar a la mexicana de lado y seguir con la otra. Por eso se llama derecho de opción. Tienes dos, escoges una. ¿Por qué? Porque la regla era que debes de tener una y nada más que una. Obviamente aquí el problema es que nuestra Constitución mexicana declaró la nacionalidad mexicana imperdible. Aunque tú renuncies a ella, pues eres imperdible, vas a seguir siendo mexicano. Y obviamente aquí la situación es que sí se puede perder la nacionalidad, sí, pues, en casos de certificados más bien de cartas de naturalización, o pueden perder vigencia los certificados de nacionalidad, pero la idea es que tú sigues siendo mexicano si cumpliste con algunos requisitos de los establecidos en el 30 constitucional. La renunciabilidad de este derecho de opción, pues no afecta a los europeos les vale un cacahuate si tú renuncias o no renuncias, porque para ellos tu constitución es irrenunciable. Entonces, pues muy poco se arregla con el derecho de opción, se menciona porque es parte integrante de los trámites que se tienen que hacer ante las autoridades, ya sea para obtener carta de naturalización o incluso, ¿por qué no?, certificados de nacionalidad, porque ahí también se ejerce el derecho de opción. Ahora bien, espérenme tantito porque aquí nos faltó, ok, sí, la nacionalidad y la ciudadanía. La nacionalidad implica que al paso del tiempo el nacional se vuelve ciudadano. Y de acuerdo con el artículo 34 constitucional,
se vuelve ciudadano por una situación muy simple. Estamos hablando de que es ciudadano aquella persona que tiene la nacionalidad mexicana y que cumple 18 años y tiene un modo honesto de vivir. Técnicamente es lo único que te piden para ser ciudadano. Ahora, el artículo 37 constitucional establece tres supuestos. Para aquella persona que me preguntó la última vez que cómo era la situación aquí, pues acuérdense ustedes que el artículo 37 en su inciso A dice, ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. No dice podrá renunciar o no podrá renunciar. Aquí dice, no puede ser privado. Por eso decimos la calidad es imperdible. No se puede perder bajo ninguna circunstancia. Por lo tanto, ahí tenemos un detalle. Dos, la nacionalidad mexicana por naturalización, y aquí volvemos otra vez, ¿por qué hacer diablos la distinción? Si son mexicanos. Ah, no, pero es que la nacionalidad mexicana por naturalización es de segundo nivel, yo se los dije. Entonces dice, ahí sí se va a perder en los siguientes casos. Y entonces viene por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse pasar en cualquier instrumento público como extranjero, por usar un pasaporte extranjero o por aceptar usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un Estado extranjero. Residir 5 años continuos en el extranjero, que implicaría que a lo mejor te acostumbras a otro tipo de costumbres, y nada más. Entonces a ellos sí se les puede quitar la carta de naturalización. Eh, vuelvo a insistir, o sea, parece ser que hay mexicanos de primera, hay mexicanos de segunda, y todavía faltan los mexicanos de tercera, porque, por ejemplo, aquí dice la ciudadanía, el inciso C, la ciudadanía mexicana, no pierdes la nacionalidad, esa es imperdible. Pierdes tu ciudadanía, pues, ¿para qué me sirve? ¿Para votar y ser votado? Pues a lo mejor no tengo esas intenciones. Me puedo hacer daño a mi país, pero pues si nada más me van a quitar mis derechos políticos, que se los queden. Y vuelvo a insistir, o sea, hasta dónde estamos empezando a hacer a personas sin arraigo y sin nacionalidad. Pues eso es lo que se causa con la nacionalidad mexicana imperdible. Y entonces, sí se pierde la ciudadanía por aceptar usar títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, por prestar voluntariamente servicios oficiales a un gobierno extranjero sin permiso del Congreso General o de su Comisión Permanente, por aceptar usar con decoraciones extranjeras sin permiso del Congreso Federal o de su Comisión Permanente, por admitir del gobierno por otro país títulos o funciones sin previa licencia del Congreso Federal o de su comisión permanente, aceptando los títulos literarios, científicos o humanitarios, que el problema es, la verdad es que aunque te den el título de académico de doctor honoris causa, pues yo pide la autorización, porque con este gobierno del 4T, pues quién sabe si te vayan a permitir usar el título de doctor honoris causa. Entonces mejor pídela, no vaya siendo del diablo, ¿no? Por ayudar en contra de la nación a un extranjero o a un gobierno extranjero en cualquier reclamación diplomática o ante un tribunal internacional. Puedes traicionar a tu país, no importa, pierdes tu ciudadanía, pero nunca tu nacionalidad. Y pues sigues comprando en zona prohibida y sigues prestándole dinero a los mexicanos sin ningún problema. Entonces, en los demás casos que fijen las leyes, y no debe confundirse entre nacionalidad y ciudadanía. ¿Por qué? Porque una es consecuencia de la otra. Para ser ciudadano se requiere ser nacional, tener 18 años y un modo honesto de vivir. Para ser nacional se requieren los artículos, lo que establecido en el artículo 30 constitucional, pero técnicamente no podemos confundir, son dos cosas completamente distintas. Entonces, pues vamos, ese es el punto de aquí. Efectos de la nacionalidad mexicana por nacimiento tiene efectos automáticos, la nacionalidad mexicana por naturalización, como ya lo dijimos, tendrá efectos a partir del día siguiente que se expida la carta de naturalización correspondiente. La prueba de nacionalidad, ¿cómo pruebas tu nacionalidad? A nivel interno se aprueba, o se prueba más bien, por acta de nacimiento. Si tienes acta de nacimiento, ya la hiciste. En un país, resulta ser que hace 5 años hicieron el estudio y pues había una gran cantidad de mexicanos que no tenían acta de nacimiento. Entonces, tampoco podemos dar por sentado que es un documento absolutamente que lo tienen todos. Pues no, hay gente que no la tiene. Por certificado de nacionalidad, ahí tienes
el manejo de la Secretaría de Relaciones, aquí está mi certificado. También se puede probar por carta de naturalización, por el pasaporte que necesariamente implica la presentación del acta de nacimiento, la cédula de identidad ciudadana, ese documento existió pero ya no existe. Aquí podríamos identificarla como la CURP, pero la CURP es de registro de población, pero pues a la CURP le hace falta algo muy importante, que es la foto. La cédula de identidad ciudadana sí la manejaba. Y pues otras pruebas, que aquí tendríamos que acudir principalmente a fe de bautismo o documentos eclesiásticos en donde se acredite que esta persona tiene un origen nacional. A nivel internacional, solamente se prueba con el pasaporte. Con el pasaporte que uses, esa es tu nacionalidad. Por eso muchas veces insisto, ¿para qué te metes en problemas? Mejor di que eres mexicano y usas el pasaporte mexicano. Yo sé que como español, pues vas a pedir el pasaporte de la Unión Europea y vas a estar en todos lados, porque con el pasaporte de la Unión Europea puedes ir a donde se te hinche. Pero si encuentras algún problema, pues mejor di, ¿sabes qué? Pues soy mexicano, aquí está mi pasaporte y aunque te corran porque no está visado, pues vas a tener mejores resultados a que uses tu pasaporte extranjero. Pero bueno, eso no lo ven los extranjeros porque difícilmente se meten en broncas. Ok, y vamos con el último punto de nuestro tema 4, que es, no más, sí, el 4, que es el criterio, la nacionalidad de personas físicas, buques y aeronaves. Primero, Jean-Paul Nivoyer decía, las cosas no tienen nacionalidad. ¿Por qué? Porque la nacionalidad es prácticamente un atributo de las personas físicas, de los individuos. Pero a lo largo del tiempo, la importancia que tienen las empresas, los buques y las aeronaves, principalmente económica, pues ha hecho que sea necesario darles nacionalidad a las empresas, a las sociedades, a las personas jurídicas, a los buques y a las aeronaves. Y entonces, pues derivado de eso, se estudia los criterios para dar nacionalidad a las personas jurídicas. Y hay 4 criterios. El criterio formal, que se refiere al lugar de constitución, el criterio de la incorporación, que se refiere al lugar de inscripción de la persona, el criterio real, que considera la nacionalidad de los socios o el centro de explotación o el domicilio social y legal, indistintamente que tenga la sociedad o la persona jurídica, y el criterio del control, es decir, que en múltiples aspectos como son la nacionalidad de los socios o la de los cuadros directivos o el origen de los capitales. En México, para ser más exactos, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley de Nacionalidad, nuestro país adopta el primero. Será el del lugar, la persona jurídica será nacional del lugar donde se haya constituido, no importando si se constituyó con capitales extranjeros, no importando si tiene socios extranjeros, no importando si las actividades se hacen en el extranjero. Basta con que que haya constituido conforme a las leyes mexicanas y que estén inscritas en el país para que automáticamente sean personas jurídicas de nacionalidad mexicana. Ahora bien, los buques y las aeronaves pues tienen una condición más difícil porque son bienes muebles. ¿Y por qué se les da nacionalidad? Pues lo hemos comentado. Primero, generalmente decíamos el problema de la dependencia económica de estos bienes. Hoy un país que no tenga aviones o que no tenga barcos pues está perdido en el mundo. Pero también la nacionalidad de estos bienes tiene una connotación muy distinta a la de los individuos o a lo de las personas jurídicas. Por ejemplo, para hacer un buque nacional se requiere, uno, que se enarbole la bandera mexicana, dos, que se matricule en nuestro país. La idea de esas dos situaciones hacen que el buque sea nacional y por lo tanto la ley que se aplique, aunque navegue en aguas internacionales, sea la ley mexicana. Ahora, la nacionalidad de los buques sirve para, uno, garantizar la libertad de navegación. Cuando está navegando en alta mar, no existe ninguna jurisdicción posible. Dos, tiene consecuencias proteccionistas, principalmente porque a los señores que explotan buques de nacionalidad mexicana se les debe de imponer
Por ejemplo, un régimen de impuestos, también se le puede pedir que no vaya a tales o cuales puertos o simplemente que cargue las cargas mexicanas de preferencia, pero también tiene consecuencias sobre derechos y obligaciones que se derivan de tratados o normas internas. Dicho de otra manera, como eres un buque mexicano, tienes que cumplir los tratados que al respecto se tengan que, tenga celebrado el Estado mexicano y por lo tanto, si hay, de acuerdo con esos tratados, alguna situación en la cual tú no puedes hacer o puedes, tienes que hacer algo, lo tienes que cumplir. Esa sería la situación. Problema es cuando hay pabellones de conveniencia, que como ya lo comentamos en Derecho Internacional Público, son pabellones de algunos países que por las razones que quieran, pues no se constriñen a cumplir las disposiciones normales de otorgar la nacionalidad y lo que hacen es pues que simplemente se pierda un poquito la idea de tener control sobre los barcos que navegan con esos pabellones. Esto implica que estos pabellones de conveniencia pues tienen muchos problemas a nivel internacional. Pueden consultar si alguien tiene curiosidad, mi tesis profesional, que son los pabellones de libre, los países de libre registro y los pabellones de conveniencia y el Tratado de 1986 sobre condiciones de inscripción de los buques. Ahí pueden tener una situación todavía más compleja de toda esta situación de los pabellones de conveniencia. No lo explico porque es muy poco el tiempo y ya técnicamente estamos a punto de terminar la siguiente sesión 2. También las aeronaves necesitan la nacionalidad principalmente para los problemas de seguridad aeronáutica y obviamente también implican que tienen que estar matriculados en el territorio mexicano y también tienen que ostentar una bandera. Pero ¿cómo la van a tener? No, se las pintan, mijos. O sea, en la panza del avión viene la bandera del país que va a tener la nacionalidad. No es que traigan una bandera enarbolándola y pues que se les caiga la primera de vuelo, no. Generalmente tiene un número de matrícula, tiene la bandera, aunque sea pequeña, pero tiene la bandera y aparte tienes documentos que acreditan su nacionalidad mexicana. ¿Ok? Muy bien, pues terminamos el tema 4. Ya estamos listos para hacer nuestro examen. Ok, muy bien, señores, pues independientemente, quedan 2:27 ahorita, pero podemos abrir una sesión para preguntas. Así que, pues si tienen que preguntar, pregunten de una vez. Si se acaba la sesión y todo estoy contestando, inicio una tercera inmediatamente. A ver, digan. Vargas Cruz. Híjole, Vargas, usted es mi Baños Tolentino del otro grupo, siempre pregunta. Dice, al ser extranjero y casarse con un mexicano, se reduce, perdón, se me borró la pregunta. Al ser extranjero y casarse con un mexicano, ¿se reduce el tiempo de residencia requerido para obtener la nacionalidad? Como ya lo explicamos, sí, 2 años, pero tienen que vivir dentro del territorio nacional para poder adquirir la nacionalidad mexicana. ¿Podrías volver a explicar la carta de naturalización? Pero ¿qué quiere que le explique de la carta de naturalización? ¿Cómo se tramita? ¿Cuáles son sus efectos? Mire, así de grosso modo, dice Angulo Arteaga. La carta de naturalización, pues si tú cumples con los requisitos para vía ordinaria, vía especial o vía automática, lo que tienes que ir a hacer es a pedir a Secretaría de Relaciones Exteriores que te la den, acreditar todo lo que sea necesario, renunciar a las nacionalidades anteriores y pues simplemente saber historia de México, saber hablar español y cumplir con todas las pruebas que te establecen. Si haces todo eso, pues cumpliendo, yo pido información a Secretaría de Gobernación, siendo la Secretaría de Relaciones Exteriores, pido información a la Secretaría de Gobernación y si no tienen ningún problema, te van a dar la carta de naturalización. Como ya lo comenté, la carta de naturalización generalmente se entrega en una ceremonia multitudinaria por todos los que hayan pedido la carta de naturalización durante un año completo. Si tú la pides ahorita, no te la dan de inmediato, a menos que digas que tienes urgencia, pero no te la dan de inmediato. Te esperan hasta que el presidente tenga un tiempecito y te la pueda dar personalmente y en persona, como diría Cantinflas.
Esa es la situación de la carta de naturalización. No sé si quieras saber alguna otra cosa más, Angulo.